Hola, empezamos la clase de estática, pero estés bien, Yara. Aquí vamos a hacer una grabación para ti, para que puedas después consultarla en tu tiempo, ¿no? Bueno, eh, en el tema que vamos a iniciar, que es conceptos básicos de la estática, lo que vamos a estar viendo es la representación vectorial de una fuerza. En la clase anterior vimos algunas nociones generales sobre la representación vectorial de cualquier magnitud vectorial de la física. En este caso lo vamos a ver respecto a la fuerza. Vamos a estar viendo la composición y descomposición de la representación vectorial de una fuerza, el principio de equilibrio de dos fuerzas y teorema de transmisibilidad, la clasificación de los sistemas de fuerza, equilibrio de la partícula y diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver aquí que veíamos en la clase anterior lo que representaba una cantidad escalar, ¿no? Y una escalar es un valor numérico que resulta de una medición o de una magnitud que se expresa con números acompañados por unidades de medida. Por eso cuando nosotros decimos que estamos en presencia de una magnitud, tenemos que decir la cantidad es la cantidad numérica o el valor numérico por la unidad de medida. Por ejemplo, si decimos un centímetro, tenemos que decir 1 por centímetro. Un grado, 1 por el grado. Un kilonewton, 1 por el kilonewton. No podemos dejar los números solos sin ponerle el apellido, como les decía en la clase anterior. Este sería el nombre y el apellido. Siempre es bueno acompañarlo de las dos, ¿ok? Entonces, veíamos que en cuanto a la representación de una fuerza mediante un vector, pues esto es posible ya que la fuerza cumple todas las características que tiene un vector, ¿no? Que es el punto de aplicación, tiene una dirección, tiene un sentido y tiene su módulo. Esas cuatro cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para representar una fuerza. En este sentido, podemos entonces definir que una fuerza representa el efecto de la interacción mecánica entre dos cuerpos que puede ejercerse por contacto real, como empujar o jalar a distancia. En el caso de la estática, cualquiera de las dos acciones, empujar o jalar, para nosotros va a obtener el mismo resultado. No se obtiene el mismo resultado en el caso de la mecánica del sólido deformable. No recuerdo si en la clase anterior puse algún ejemplo sobre la diferencia entre empujar y jalar algo, ¿no? ¿Recuerdan si lo hice o no? No, creo que no. Muy bien. Imaginen que tenemos un globo inflado de agua, ¿ya? Si nosotros jalamos el globo, en el lugar donde lo estamos jalando, él va a tener una deformación hacia afuera, ¿verdad? Y se va a mover, digamos, sobre la superficie de una mesa, pero si lo jalamos, él va a tener una deformación hacia afuera. Ahora imaginen que el mismo globo ustedes lo van a empujar con un dedo. El dedo va a entrar al globo y eventualmente ya cuando entre todo lo que iba a entrar, él se va a empezar a mover arriba de la mesa. Desde el punto de vista nuestro de la asignatura de la mecánica del sólido rígido, vamos a imaginar que el globo ni se va a salir ni el dedo le va a entrar. Por tanto, vamos a obtener el mismo resultado en cuanto al movimiento para ese globo. Pero en la vida real, el globo sí se está deformando y esos son elementos que se van a tener en cuenta en la mecánica del sólido deformable o mecánica de materiales, que es la materia que da el doctor Dorado dentro de 2 semestres. ¿Ok? Ok. Va. Entonces, la fuerza la podemos expresar como un vector, porque como les decía anteriormente, cuenta con las características de un vector. Tiene un punto de aplicación, tiene la magnitud, tiene la dirección y tiene el sentido. Entonces, la magnitud se representa a través de un segmento de recta de una longitud dada. Usted agarra su regla, mide y dice, del 0 al 6 va a ser la magnitud de mi vector. Esa es el módulo del vector. La dirección a través de una línea que usted va a representar, va a tomar el punto de referencia, traza una línea horizontal y va a trazar una dirección, va a agarrar su transportador y va a medir un ángulo. Ese ángulo va a representar la dirección. Y es una línea infinita que nosotros no la hacemos tan larga porque no tiene sentido. Hacemos una línea
que veamos que alcanza para dibujar nuestro módulo, o sea, el segmento acotado. Y el sentido, pues nada más le colocamos una flechita en la punta de la fuerza y esa va a ser la dirección de la fuerza que estamos aplicando. ¿Alguna duda con la representación de una fuerza en el papel? ¿Todo bien? Ok. Ninguno. Muy bien. Entonces, aquí ahorita vamos a estar trabajando con la partícula. Y la partícula es una cantidad muy pequeña de materia, la cual se supone que ocupa un solo punto en el espacio. Se supone, porque nosotros ya les expliqué en la clase anterior, que no quiere decir que el cuerpo sea necesariamente muy pequeño. Lo que dice la partícula es que no nos interesa cuál es la forma ni las dimensiones que tiene el cuerpo para su análisis. Hay otros análisis que sí vamos a necesitar esa forma, pero hay condiciones que no y por tanto podemos asumir ese gran cuerpo como una partícula. Y la característica que tiene ese cuerpo grande, con dimensiones reales, con todas las características que ustedes conocen, pero la característica que tiene que tener para nosotros poderlo considerar como una partícula es que las fuerzas sean concurrentes sobre ella. O sea, nosotros vamos a ver que la línea de acción, recuerden que la línea de la fuerza, la dirección de la fuerza se representa como una línea infinita. Todas las direcciones de las fuerzas van a cortar con un punto. Y ese, cuando todas las direcciones de la fuerza cortan en un punto, entonces se dice que las fuerzas son concurrentes. Aquí tenemos una representación vectorial de la fuerza que actúa sobre un pie. No estamos hablando del concepto de partícula, sino de representación de la fuerza. ¿Quién me puede decir qué observa aquí en este diagrama? ¿Qué se imagina que está sucediendo aquí? De algo de lo que ustedes ven en la vida diaria de ustedes mismos. A ver, Yara, ¿qué ves aquí? Bueno, va caminando. Ajá, va caminando. Y detuvimos, tiramos una foto instantánea en uno de los puntos de caminar. ¿Qué punto es este? Es el primer punto de apoyo. Y se llama apoyo de talón ala. Y es el evento que marca el inicio de la fase de apoyo de la marcha. Ya en biomecánica, en valoración de la marcha y la postura, lo van a ver. Este marca el inicio de la etapa de la marcha. Y estas cosas que ustedes ven aquí, tomadas en instantáneas o en diagramas, se conocen como eventos. Este evento es el evento de choque de talón. En un evento, nosotros en estática vamos a tomar, fíjense, una fotografía y vamos a considerar que eso no está en movimiento en ese instante. ¿Ok? Algo que tienen que imaginarse que están viendo la Matrix o algo así y detienen el movimiento y ahí lo van a considerar como estático. ¿Ok? Para hacer el análisis de las fuerzas. Entonces vamos a considerar las diferentes fuerzas que tienen dirección, magnitud, sentido y punto de aplicación. Aquí el punto de aplicación de la fuerza es el contacto entre el talón y el suelo. ¿Ok? Ahora aquí tenemos otro punto, otro evento. ¿Qué evento es este? La fase de apoyo medio. No tal cual, Abril. Ya, perdón, Yara, disculpa que me haya equivocado con tu nombre. Aquí, en la etapa de apoyo medio, el pie está completamente apoyado. Aquí ya se despegó el talón. ¿Sí ves? Está despegado. Entonces, esta etapa se llama así. Este evento se llama así, despegue de talón. Porque el talón está despegado. Y las fuerzas actúan en la cabeza de los metatarsianos, ¿no? Entonces, este es otro evento para que vean cómo se van transmitiendo las fuerzas alrededor a través de todos los huesos. Y esta es la importancia de nosotros saber descomponer y componer fuerza y todo lo que vamos a estar viendo para que vean su aplicación. ¿Ok? Ok. Va. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una persona y queremos representar el peso de la fuerza o el peso de la persona a través de una fuerza. Desde ahorita, aunque lo vayamos a ver más adelante, desde ahorita les voy a decir que el peso se aplica en un punto
Y ese punto es el centro de masa de la persona. En el caso de los seres humanos, también lo vamos a ver en otras asignaturas, en una posición antropométrica como esa que están ahí, ¿sí? Van a ver que el punto está aproximadamente al 55% de la base de apoyo. Vamos a ver por qué está en ese punto de apoyo más adelante en la asignatura. Pero bueno, lo que ocupa ahorita es que necesitamos un punto de aplicación para poner el peso. Y ya que tenemos el punto de aplicación, lo otro que tenemos que definir es la magnitud, la dirección y el sentido. De los cursos de física que ustedes dieron anteriormente, ¿cómo se determina el peso de un objeto, en este caso de la persona? Masa por gravedad. Correcto. Con toda la decisión del mundo lo puedes decir donde quiera que te pares. Masa por gravedad. Ese resultado de multiplicar la masa por la gravedad, ¿qué elemento o qué característica de la fuerza sería? No es el punto de aplicación porque ya está. ¿Qué sería? ¿Cómo que qué sería? Del módulo, la dirección y el sentido. ¿Qué sería? La magnitud. La magnitud que es igual al módulo. Magnitud y módulo son lo mismo. Y es la cantidad escalar. Por tanto, tenemos que, como es una cantidad escalar, tenemos que representarla como masa está en kilogramos y la aceleración gravitatoria, bueno, si estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, la masa en kilogramos y la aceleración gravitatoria en metros sobre segundo cuadrado. Eso nos va a dar Newton. La multiplicación esa, entonces decimos, va a ser 100 Newton, ¿verdad? Correcto, 800 Newton, en dependencia del peso de la persona. 600 Newton, no sé. Ustedes sabrán cuál es la masa que tiene cada uno de ustedes. Y ya entonces, ¿cuál sería la dirección de la fuerza? Ustedes, Hacia abajo. ese es el sentido, la dirección. eh, Vertical. Vertical a la superficie de la Tierra. Y el sentido, como decía también Abril, es hacia abajo. Y esa es la dirección de la fuerza. ¿Verdad, Abril, que estabas pensando en eso? Sí. Ese es el sentido entonces. El sentido es la flecha. El sentido es la flecha. Ok, ok. Y la dirección es esta parte de la fuerza. Esta es la dirección y el sentido es hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza normal, la que devuelve el contacto con el piso, es en sentido también perpendicular, pero hacia arriba. Ok. Pues bien, también tenemos otra representación de la fuerza, que puede ser con un ángulo de inclinación. Nosotros planteamos nuestra referencia y con un ángulo vamos a plantear la dirección y el sentido lo va a representar la flecha. Entonces aquí tenemos punto de aplicación, dirección, sentido y la magnitud de la distancia que hay desde el punto rojo a la puntica de la flecha. ¿Sí? Muy bien. Vamos a estar trabajando con diagramas de fuerza en una partícula en este tema. En otro tema trabajaremos con diagramas de fuerza en el sólido rígido. Y entonces, en el diagrama de fuerzas de una partícula es la representación de una partícula con todas sus fuerzas conocidas y desconocidas que actúan sobre ella. En esta representación debe incluirse las direcciones de cada una de las fuerzas con respecto a un determinado eje o línea de referencia. Por tanto, siempre tenemos que tener nuestro eje o línea de referencia. Lo otro que vamos a estar utilizando es la ley del paralelogramo para la suma de fuerzas. Como las fuerzas son magnitudes vectoriales, no la podemos sumar algebraicamente como ustedes suman 2 más 2. Si tenemos dos fuerzas que cada una de ellas son de 2 newton, nosotros no las podemos sumar. Si no son colineales, no las podemos sumar. Colineal quiere decir que su dirección es la misma. ¿Ok? Cuando tenemos fuerzas que están en la misma dirección, ellas se pueden sumar algebraicamente. Pero cuando no tienen la misma dirección, no. ¿Correcto? Entonces,
podemos aplicar la ley del paralelogramo y consiste en que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser reemplazadas por una sola llamada fuerza resultante que se obtiene dibujando la diagonal del paralelogramo cuyos lados son iguales a las fuerzas dadas. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Aquí tenemos, todavía no estamos viendo la ley del paralelogramo. También vamos a ver la composición y descomposición de fuerzas en un vector. Esto, por ejemplo, aquí vean las fuerzas que pueden estar actuando sobre la articulación de la rodilla. Tenemos una fuerza cortante y una fuerza tangencial y una fuerza normal. Y la sumatoria de las dos fuerzas nos va a dar a nosotros la fuerza resultante. ¿Sí? Esta es la aplicación de la ley del paralelogramo para calcular la reacción de una fuerza. ¿Ya ven la aplicabilidad? Si nosotros consideramos la rodilla como una partícula donde las fuerzas son concurrentes en ella, entonces nosotros ahí vamos a poder calcular la resultante de una fuerza. Tenemos las fuerzas que conocemos son las dos fuerzas azules, que están en esta dirección y en esta. ¿Sí? Y a partir de esas dos, la vamos a sustituir a las dos por esta única fuerza, que es la que conocemos. O puede ser al revés. Nosotros tenemos esta fuerza y queremos conocer estas dos. Pues vamos a sustituir esta fuerza por estas dos. Quiero aclarar aquí que cuando nosotros hacemos este proceso, si nosotros llevamos de la roja a obtener sus componentes, que son las azules, ya cuando vayamos a hacer el cálculo no tenemos en cuenta la roja. Ahora, si nosotros lo que tenemos son las dos azules y queremos hacer el cálculo y queremos obtener la roja para hacer un cálculo, entonces nosotros ya no consideramos las azules, vamos a utilizar solamente la roja. Depende de lo que se quiera hacer. O utilizamos la resultante o utilizamos las componentes de las fuerzas. Es una o la otra. ¿Correcto? Entendido. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la suma por la regla del paralelogramo. ¿Qué es lo primero que tenemos que definir antes de hacer la suma del paralelogramo? Estamos trabajando ¿con qué? Con una partícula, ¿verdad? Entonces, tenemos que definir nuestra partícula, nuestro punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Supongamos que esa es la rodilla. Definimos la rodilla como un punto. O este es el punto donde está ocurriendo el despegue de talón, el apoyo de los metatarsianos. Cualquier punto anatómico que ustedes quieran, lo podemos definir como una partícula. Y vamos a colocar una fuerza que está actuando sobre ese punto. La fuerza tiene punto de aplicación, tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. Y aplicamos otra fuerza. ¿Qué dice la regla del paralelogramo? Tenemos que obtener un paralelogramo con lados iguales. Entonces, para obtener los lados iguales en un paralelogramo, ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer? Construir otras dos líneas, se puede decir, a partir del ángulo que están formando entre estas dos vectores. ¿Y las dos líneas cómo las harías, Alan? Imagínate que lo tienes que hacer con una regla y una escuadra, un cartabón. Mm, pues midiendo, ¿no? La longitud del vector y luego su ángulo para obtener, se puede decir, los ángulos opuestos. Ok, Alan, y no podrías pensar que si yo pongo una regla aquí perpendicular al vector azul, la regla la pongo perpendicular aquí, Ajá. y aquí pongo la escuadra, ¿ya? Si esta escuadra yo la muevo, imagínate que la moví hasta aquí, y trazo una línea aquí, y luego pongo la regla perpendicular a esta, así, y pongo mi escuadra aquí, y muevo la escuadra para acá, y trazo una línea aquí, no se nos va a formar un paralelogramo. Así.
¿Sí? Y no tuvimos que medir nada. Lo único que tuvimos que respetar fue las inclinaciones de los vectores. ¿Ok? Y ahora lo que dice la regla de paralelogramo es que vamos a unir este punto con este punto. Y ahí está la fuerza resultante. Entonces aquí lo que hicimos fue, a partir de estas dos fuerzas obtuvimos una resultante. Y eso se llama composición de la fuerza. Tenemos también la regla del triángulo para sumar. Volvemos a colocar nuestro punto, colocamos una fuerza y colocamos la otra. ¿Cómo podemos hacer un triángulo a partir de esas dos para sumar la fuerza? Bueno, aquí ahora ponemos nuestro transportador perpendicular a la fuerza que queremos mover, porque lo que se hace es, en el final de la fuerza, colocamos el inicio de la otra, ya sea mover la azul para aquí o ya sea mover la roja para acá. Entonces, colocamos nuestra regla aquí, nuestro cartabón acá, movemos el cartabón para acá para trasladar aquí la fuerza. Ahora sí tenemos que medir cuál es la magnitud de la fuerza. Medimos la magnitud de la fuerza y dibujamos nuestro vector en este nuevo punto. Y lo que hacemos es como si lo trasladáramos, así como ven aquí en la presentación. Y después que lo trasladamos, entonces ponemos el punto de inicio y de fin del vector resultante y obtenemos el mismo resultado por cualquiera de los dos métodos. ¿Cuál les gusta más? En la suma de la regla del paralelogramo, ¿cómo se hacen las otras líneas? O sea, es como si esta fuera, la azul es paralela a la que está puntiaguda. Esta y esta son paralelas y esta y esta son paralelas. Ah, esa entonces. Bien. Vamos ahora, ya vimos la suma, vamos a ver la diferencia. Con lo que vieron, ¿cómo podemos construir el paralelogramo ahora? Por el del triángulo. Sí, pero por el paralelogramo estoy preguntando ahorita. ¿Cómo sería? Tenemos que construir un paralelogramo. Ah, pues como si tuviera un espejo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es trasladar la fuerza para acomodarla, para que todas las fuerzas estén saliendo del punto de aplicación. Luego trazamos las rectas paralelas y entonces ya lo que nos queda es unir el punto con donde están unidos los lados del paralelogramo. Y así hicimos la resta de los vectores. Se llama resta porque un vector está mirando a un lado y otro está mirando al otro. Pero si ustedes se dan cuenta, es el mismo principio de la suma utilizando el paralelogramo. Con el triángulo, el punto de aplicación, tenemos las dos fuerzas, volvemos a hacer lo mismo, pero ahora sería trasladar la fuerza desde el punto de aplicación hasta aquí, como les decía, el principio del triángulo es unir el final de una fuerza con el inicio de la otra. Y ahora simplemente es unir los dos, el inicio con el fin de los vectores y ya nos queda así. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. El otro método que tenemos es el método de
de la suma utilizando la ley de los senos y la ley de los cosenos. Nosotros planteamos el triángulo, ya sea el lado de arriba del paralelogramo o el lado de abajo, y para calcular el vector resultante, pues simplemente calculamos la suma al cuadrado de Q más la suma al cuadrado de P, menos 2 veces P por Q por el seno comprendido entre los dos vectores. El coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Y de esa manera, pues ya podemos calcular el vector resultante. Y para obtener los ángulos que nos faltan del triángulo, entonces aplicamos la ley de senos, que como pueden apreciar en la ley de senos, dice que el seno del ángulo sobre su lado opuesto al ángulo, aquí está el ángulo, el lado opuesto es este, más el seno de este ángulo entre el lado opuesto más el seno de este, y es igual al seno de este ángulo entre su lado opuesto. Siempre tenemos que ver aquí que estamos analizando el lado opuesto del ángulo, del seno del ángulo que estamos calculando, ¿no? Y esa es son las dos leyes que nosotros podemos utilizar para calcular el resultante de la fuerza aplicando trigonometría. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también la regla del polígono para calcular la suma de más de una fuerza utilizando el método gráfico. Método gráfico es en la libreta, vamos a definir la longitud de los segmentos, vamos a dibujar el ángulo con el transportador y vamos a estar moviendo nuestras fuerzas con la regla y el cartabón. Entonces representamos una fuerza, representamos otra y representamos otra. Aquí tenemos tres fuerzas, ¿no? Entonces lo que vamos a construir ahorita es un polígono, que el polígono va a tener tantos lados como fuerzas existan. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es similar a lo que hacíamos con el triángulo, es mover una fuerza, el final de una fuerza al inicio de la otra. Por ejemplo, vamos a mover la roja para este punto. Movemos la fuerza roja para aquí. Ahora la fuerza carmelita o café la movemos para acá. Y en el punto este del inicio al fin de la fuerza es que vamos a encontrar nuestra fuerza resultante. También podemos, digamos, hacer la descomposición de la fuerza, que es lo que le explicaba al inicio. Nosotros hasta ahorita lo que hicimos fue la composición de la fuerza. Ahorita vamos a hacer la descomposición de la fuerza. Nosotros tenemos esta fuerza y la queremos descomponer en esta dirección y en esta dirección para un cálculo, porque va a resultar que en ese cálculo va a ser más fácil encontrar estas dos fuerzas para determinar nuestro número. ¿Cómo hacemos la descomposición de fuerza? Bueno, aquí vamos a utilizar la regla del paralelogramo, pero para obtener la descomposición de fuerza. Primero definimos las direcciones que queremos obtener nuestras componentes de la fuerza, que es como se llaman las componentes de la fuerza, y vamos a trazar líneas paralelas a estas direcciones, pero donde termina la fuerza aquí, ¿no? Entonces vamos a trazar dos líneas paralelas. Y ya que tengamos esto, entonces ahora sí podemos plantear las componentes de las fuerzas, ¿no? Entonces, aquí están las dos componentes de la fuerza y esta fuerza la podemos sustituir por esta y por esta otra fuerza para un cálculo. Repito, o usamos esta o usamos estas dos. Las tres no se usan. O por el contrario, si tenemos estas dos, podemos usar la regla del paralelogramo para obtener esta de aquí, que sería de acuerdo a la diferencia de vectores, que fue lo que vimos ahorita. Si nos vamos atrás a esta diapositiva de la diferencia de vectores, por ejemplo aquí, observen que tenemos las dos componentes de la fuerza y queremos encontrar la resultante. Pues planteamos las dos rectas y encontramos la resultante. Ahora, en lo que les estoy explicando, a partir de la resultante podemos obtener las dos componentes. ¿Ok? ¿Dudas? Yo tengo una. Mande. Para aplicar, por ejemplo, esta regla del polinomio, la longitud de los vectores tiene que ser siempre la misma, ¿no? En cada vector. Y tampoco importa el orden en que los acomodes, ¿no? Tienes que respetar la magnitud de cada vector. Todos los vectores no tienen por qué ser iguales, Al.
El Ok. vector azul no tiene que tener la misma longitud del rojo, ni tiene que tener la misma longitud del café. No. Cada uno tiene su longitud o su magnitud. Lo que Y tú aún sí así, tienes que respetar su magnitud cuando vas a construir el polígono. entonces no afecta en que tengan diferentes magnitudes para aplicar esta regla. No. Ah, ok. Ya. Lo que sí afecta es que no hagas el sentido que lleva. Tienes que respetar la inclinación que ella tenga, o sea, su sentido, así como su dirección. Y la magnitud es la que tiene ese vector. ¿Alguna duda con la descomposición de fuerza? No. Y también es muy común utilizar la descomposición de fuerzas en el eje X y Y. Observen aquí, hicimos en dos direcciones cualquiera. Aquí la estamos haciendo en el eje X y en el eje Y. De igual manera usamos el mismo principio, trazamos nuestras líneas donde se termina la fuerza y aquí estos lados que obtenemos aquí en X y Y van a ser nuestras componentes de la fuerza. Vuelvo a repetir, en el cálculo o usamos las componentes de la fuerza o usamos la fuerza. Las tres no se usan. O se usa la roja y la café o se usa la azul solamente. De igual manera, a partir de la roja y del azul y de la café, podemos obtener la azul utilizando la composición de fuerza. Aquí estamos viendo el proceso de composición y el proceso de descomposición. Muy bien. Supongamos que tenemos estas tres fuerzas y queremos encontrar su resultante. ¿Sí? ¿Qué método podemos utilizar para calcular su resultante? Bueno, podemos descomponer cada una de las fuerzas en el eje X y en el eje Y, cada una de ellas, para obtener pues su resultante. Entonces, en este sentido, observen aquí, hicimos el proceso de descomposición de la fuerza P en su componente en X y Y, la fuerza S, la componente en X y Y, y la fuerza Q con las componentes en X y Y. ¿Qué se hace ahora? Bueno, como ya todas las fuerzas están en cada uno de sus ejes, se suman todas las fuerzas en X, esta con esta, y se suman todas las fuerzas en Y. Esta pequeñita con esta más larga, con esta más larga, ¿no? Tenemos tres componentes en X y tres componentes en Y. Las agrupamos, sumamos todas las componentes en X y todas las en Y, y vamos a obtener entonces la resultante de las fuerzas en X con la resultante de las fuerzas en Y. ¿Sí? Sumando todas las fuerzas, todas las componentes en X y todas las componentes en Y, obtenemos estas dos fuerzas. Y ahora, ¿qué podemos hacer para obtener la resultante de todo esto? Aplicamos Pitágoras. Y con Pitágoras, pues aquí, como pueden ver, es un triángulo rectángulo. Aplicamos Pitágoras, la suma de este lado al cuadrado más la de este lado al cuadrado me va a dar la resultante. Y esta fuerza que ustedes ven aquí es la resultante de la suma de estas tres fuerzas. Y para encontrar su ángulo, recuerden que para nosotros poder definir completamente un vector necesitamos el ángulo de la dirección que él tiene. Pues se calcula con el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La tangente inversa de la división entre el cateto opuesto contra el cateto adyacente. Ahora yo les voy a preguntar, a ver, esta fuerza resultante, ¿qué significa? De acuerdo a lo que veíamos al inicio. ¿A dónde se va a desplazar la partícula? No hablamos en esos términos, pero sí es lo que va a suceder. ¿Por qué se va a desplazar la partícula en esa dirección, Ana? Porque la fuerza la está impulsando hacia esa dirección. ¿Alguna otra respuesta? Es la suma de los vectores. Si es La la suma roja de es todos los vectores. Ajá. la respuesta del azul y la otra azul. O sea, como si yo sumara que se va para este lado y para este lado, el resultado sería la roja. Más o menos así como que lo veo yo. Lo ves aquí, ¿no? Pero ahora, míralo aquí. De aquí a aquí.
Estas tres fuerzas que ustedes vieron aquí, las descompusieron en X y en Y y obtuvieron estas dos. Y de estas dos después obtuvieron esta. Es el proceso que hicieron. Pero si nosotros fuéramos de aquí hasta aquí directamente, lo que estamos interpretando acá es que nosotros podemos sustituir la fuerza P, S y Q por R. Entonces, estas tres fuerzas van a hacer el mismo resultado que si colocamos una única fuerza R. Entonces sustituimos estas tres fuerzas por R, que es la resultante de la suma de ellas tres. Y por eso es que la partícula se debe mover en esa dirección, porque es el resultado de la suma de las tres fuerzas. ¿Ok? Ok. Muy bien. Veamos ahora este ejemplo. Estas fuerzas están actuando sobre este tornillo. Supongamos que ese tornillo puede ser un elemento que une, pues digamos, alguna parte de una órtesis, ¿no? Tenemos estas dos fuerzas y queremos determinar su resultante. Y vamos a hacerlo mediante la solución gráfica. Para ello vamos a construir el paralelogramo. Y después vamos a evaluar gráficamente la resultante, que es la equivalente de la dirección y proporcional a la diagonal que obtuvimos. Y la solución trigonométrica es empleando la regla del triángulo para la suma de vectores, y luego con de que tengamos nuestro triángulo, entonces podemos aplicar la ley de los senos y los cosenos. Entonces, primero, a partir de aquí vamos a generar nuestro triángulo o nuestra regla del paralelogramo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo haríamos nuestro paralelogramo? Primero vamos a trazar una recta paralela a este vector, ¿no? Aquí. Y una paralela a este vector acá. El de 60 newtons. Y ahí, ¿qué vamos a obtener? Donde se cruzaron los dos. Vamos a dibujar nuestra resultante. Entonces, nosotros aquí, ¿qué dijimos? Bueno, de aquí a aquí tenemos que asignarle una cantidad y de aquí a aquí tenemos que asignarle una cantidad. Dígame un factor de escala para dibujar esto. Bueno, si nosotros decimos que 1 centímetro es igual a, ¿qué les gusta? ¿10 newton? ¿Cuánto debe medir este segmento entonces? 6 centímetros. Este de aquí abajito, Abril, mide 40. 40 entre 10 es 4 centímetros, Abril. Es que, bueno, Seguramente esto ya estaba nos pensando está en viendo, este. ya nos está viendo su puntero. Ay, perdón. Por eso yo también me creí. Y disculpen. Ustedes estaban diciendo este y yo estaba aquí abajo. Fue lo que pasó. Ya se ve. ¿Eh? Ya se ve el punterito. Sí, porque tenía el lápiz. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, ustedes van a agarrar, tienen un transportador, tienen una regla y un cartabón a mano. ¿Sí o no? Y Sí, a la mano rápido no, pero sí. Pero lo puedes hacer después, que es lo que importa. Ok, ok. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a dibujar un punto. Van a agarrar el transportador y van a trazar una línea horizontal, que es la referencia. Recuerden que cuando vamos a dibujar la partícula tenemos que tener nuestra referencia. Una línea horizontal, que es nuestra referencia. Vamos a tomar el transportador, vamos a medir dónde están los 20 grados y desde esta línea vamos a trazar una línea. Desde este punto vamos a trazar una línea que está a 20 grados. Listo, ya quedó esa línea.
Vamos a venir ahora a usar nuestro factor de escala. Y bueno, si cada centímetro son 10 newton, este lo vamos a dibujar a 4 centímetros. Y luego vamos a dibujar este otro a 6 centímetros, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación respecto al horizontal de este vector, ¿cuánto es? 45. 45, porque es la suma de 20 más 25. Tenemos aquí ya. Y medimos 6 centímetros. Después que aquí ya tenemos 4 y tenemos 6. Agarramos nuestra regla, la ponemos perpendicular a este vector y movemos este vector para aquí, una línea. Pasan la línea. Aquí yo lo hice chiquito así, pero cuando lo estamos haciendo gráficamente pasamos una línea aquí y luego ponemos nuestra regla perpendicular a este vector y nuestro transportador, nuestra escuadra la movemos de aquí a aquí y trazamos la línea. ¡Zas! Donde se une, pues medimos desde aquí a donde se unió y nos va a medir un valor en centímetros. Y ese valor en centímetros lo vamos a dividir entre 1 y nos va a dar la escala que de cada centímetro que ustedes den lo multiplican por 10 y le va a dar la magnitud del vector en newton. O sea, supongamos que le dio 8 algo, pues la solución sería 80 y tantos newton. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Y el ángulo es el ángulo que forma la línea con respecto a la horizontal. Eso sería la solución gráfica por medio del paralelogramo. Algo así es lo que van a obtener. Y van a estar obteniendo algo como 98 newton. También pueden dibujar un triángulo utilizando la escala y van a obtener el mismo resultado. ¿Duda con esto? No, No. Bueno, ahorita no. Bueno, ahora utilizando la solución trigonométrica, tienen que dibujar el triángulo. ¿Y cómo vamos a obtener? El ángulo que importa aquí es el ángulo que forma el vector P con el vector Q. ¿Cómo van a obtener ese ángulo? Bueno, nosotros tenemos el ángulo que hay entre los dos vectores, ¿verdad? Si nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, vamos a transportar con este vector hasta aquí, ¿no? Este es el vector Q. Está aquí. Disculpen si no me quedo exactamente con la misma inclinación. Pero aquí tenemos el ángulo que hay entre los dos vectores, es 25 grados. Y nosotros queremos determinar este ángulo que hay desde aquí hasta aquí. Pues ustedes saben que el ángulo recto es 180 menos 25, da los 155 que tienen acá. Y ya teniendo ese ángulo, voy a poner aquí porque no me están viendo, ya teniendo este ángulo, ya entonces podemos aplicar la regla de los cosenos. Y pues ya saben, la resultante va a ser igual a P al cuadrado más Q al cuadrado menos veces P por Q por el coseno del ángulo comprendido entre P y Q. Eso da 97.73. Por el método gráfico dio 98. ¿Ok? También, por la regla de los senos, podemos calcular entonces pues el resto de los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos que no conocemos? Bueno, no conocemos este ángulo de aquí, ni conocemos este ángulo de acá. Entonces, nosotros necesitamos conocer este ángulo para saber cuál es el ángulo de inclinación de la resultante. Entonces, nosotros conocemos que de P a la horizontal hay 20 grados, pero necesitamos calcular este otro angulito de aquí. Entonces, por eso calculamos el angulito A, que es 15.04, y se lo sumamos a 20 y nos da 35. Aquí está la explicación de cómo se hizo esto. Entonces, dejen ver un momentico. Ok. Voy a hacer esto por otra herramienta. Ustedes están dando ahorita dibujo, ¿no? ¿O no? no, todavía no. Creo que falta otro semestre. Ok. Bueno, yo voy a adelantar algo. En dibujo,
ustedes van a usar este software. ¿Ya se lo instalaron o no? No. ¿Están viendo la pantalla de SolidWorks? Bueno, vamos a definir una pieza rápidamente. En un plano, vamos a hacer nuestro sketch o perfil y vamos a trazar las fuerzas que nosotros teníamos, ¿no? Para hacer nuestro diagrama. Tenemos aquí primero es una línea de referencia. Este va a ser nuestro origen y trazamos nuestra línea de referencia. Y como ven ahí hay una lineecita que salió amarilla. Esa línea dice que está horizontal. No tenemos que hacer más nada ahí. Vamos a trazar nuestro vector de aquí a acá. ¿Sí? Ese vector vamos a definirle la magnitud, que es 40. Y vamos a, como estamos haciendo el método gráfico, lo vamos a trabajar trigonométricamente, no le puedo poner la flecha, ¿no? Entonces aquí vamos a medir el ángulo, que es 25 grados. Ya definimos ahí nuestro primer lado del triángulo. ¿Correcto? Ahora vamos a definir el otro lado. El otro lado mide, vamos a trazar una línea ahí, vamos a ponerle que mide 60, ¿no? Que es la otra magnitud. Fíjense cómo nosotros con las herramientas informáticas podemos hacer muchas cosas. Voy a pasar esta cota para acá para que no nos moleste. Y la otra cota que necesitamos es el ángulo que hay entre esta y esta. ¿Cuál es el ángulo? 20, ¿verdad? Sí. ¿O era al revés? 20 y 25, ¿no? ¿Cómo era? Creo Era al al revés, revés. 20 y 25. Este es 25 Sí, ese es 25. y este es 20. No se Sí. preocupen, esto nos permite cambiar todo. Y ya, tenemos 40, 60 y los ángulos. ¿Qué es lo otro que nos toca? Cerrar, ¿no? Y obtenemos nuestro triángulo. Ahora, como ya hicimos esto, digamos que por un método gráfico y a escala, nosotros con medir lo que hay de aquí a aquí, ya nos va a dar el resultado. Nos dio lo mismo que por el método trigonométrico, ¿verdad? 97.73. Y si medimos, ya no puedo plantear esta medida porque en el software cuando las perfiles, cuando todas las líneas están en negro, quiere decir que todo está ya correctamente definido. Si yo lo marco aquí, el software me va a dar un error y me pone todo en amarillo porque ya esa cota está de más. Pero bueno, para la resolución del problema, vamos a dejarla ahí para que ustedes vean. Y lo otro es que vamos a acotar aquí y nos dio el ángulo, ¿no? Vean, este ángulo es el valor del ángulo que nos dio por el método analítico. 35.04 grados. Pueden usar esto para comprobar y hacer las cosas por el método gráfico también. ¿Qué les parece? Bien. Hay otro método, ¿no? Que es cuando separas factores, separas en X y en Y sacas seno y coseno. Correcto, la descomposición. Pero ese lo vamos a dejar para cuando sean más vectores que ahorita mismo. Ok. Muy bien. Fíjense que da lo mismo, ¿no? Ya ven la pantalla del PowerPoint de nuevo, ¿no? Del PowerPoint. Aquí tenemos otro problema, que es una lancha, un lanchón que se es arrastrado por dos remolcadores y nos dicen que si la fuerza resultante ejercida por los dos remolcadores es 500 libras fuerza dirigida a lo largo del eje del lanchón, nos dicen que determinemos la tensión en cada una de las cuerdas sabiendo que alfa es 45 grados. Para esto vamos a aplicar la regla del paralelogramo y también la solución trigonométrica, construyendo nuestro triángulo, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer el paralelogramo. ¿Sí? Nos dicen los dos ángulos de la fuerza. Déjame poner mi pluma para que lo vean. Tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Y la que nos dan es la fuerza resultante, ¿no? Sabemos que entre los dos remolcadores
ellos hacen una fuerza resultante de 500 libras en dirección del eje del lanchón. Pues nos piden determinar cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Aquí vamos a hacer el principio de descomposición de fuerzas en dos direcciones cualquiera. Pero ¿cuáles son esas direcciones cualquiera? 30 y 45. Cuando digo direcciones cualquiera, bueno, no es cualquiera porque tiene un ángulo de 30 y otro de 45. A lo que me refiero es que no es a 90 grados, ¿no? Entonces aplicamos esta solución gráfica. Aquí, como pueden ver, a los 500 libras le vamos a definir un factor de escala. Por ejemplo, podemos decir que 100 libras son 1 centímetro. Entonces, por tanto, podemos dibujar eso a 5 centímetros. Agarramos nuestro transportador y medimos aquí 30 grados y trazamos una línea, 45 grados y trazamos la otra línea. Luego trazamos las paralelas a ella y donde se intersecten es donde va a quedar nuestras componentes, ¿no? Entonces, digamos, si lo estuviéramos haciendo paso a paso, primero la línea de la fuerza resultante que mide 5 centímetros, ¿no? Desde este punto de aplicación. Luego, trazamos aquí 30 grados, trazamos acá 45 grados, y luego donde se una, pues una paralela a esta aquí, no me va a dar, pero bueno, más o menos aquí, y otra paralela a esta por acá. Eso es el paralelogramo que obtuvimos. Y ahora vamos a dibujar las fuerzas. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir? Esta que hay de aquí, imaginen el punto de hasta más arriba de la pantalla, y esta de aquí sería T2. La punta de esta fuerza se nos salió de la pantalla. ¿Sí? Entonces ahora agarramos nuestras reglas y medimos de aquí a aquí cuánto hay y de aquí hasta allá arriba donde quedó cuánto hay. Y eso es lo que nos da a nosotros el valor de la fuerza. Y las fuerzas miden. T1 vale 3.700 libras fuerza y T2 vale 2.600. Así se hace por el método gráfico. ¿Alguna duda? No. Entonces, por la solución trigonométrica, planteamos nuestro triángulo. Igual, antes de llegar a esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a borrar la parte de arriba de esto, que ya no nos va a ser útil. Entonces aquí, en lugar de hacer eso, lo que vamos a hacer es, planteamos los 5 centímetros, trazamos una línea a 45, otra línea por acá a 30 grados, y donde se unan, entonces vamos a obtener las direcciones de la fuerza. La tensión de T2 y la tensión de T1. Y ya así es como llegamos a este triángulo. De aquí llegamos acá. Y ya que tenemos el triángulo, entonces, pues ya sabemos que el ángulo entre las dos fuerzas, lo determinamos ahorita, es 105 grados. ¿Sí? Porque sabemos que este es 105. Bueno, si este mide 45 y este mide 30, la suma de los ángulos internos es 180. Entonces a 75, a 180 le restamos 75 y nos queda 105. Entonces ya teniendo esto, pues podemos aplicar directamente, como tenemos ya un lado y los 3 ángulos del triángulo, pues aplicamos la ley de los senos por proporcionalidad y obtenemos los mismos valores. Observen que esta nos dio un poquito más exacta, ¿no? Y aquí nos dio 3.700 por el método gráfico y aquí nos dio 3.660. Para que sepan que entre los dos métodos va a haber una diferencia porque este es aproximado. El método gráfico siempre va a ser aproximado. Este es más exacto. Y si lo hacemos con el SolidWorks nos va a dar exacto. ¿Ok? ¿Quieren que le haga la demostración en el SolidWorks? ¿O ya se lo imaginarían? No, sí, por favor. Ok. Entonces vamos aquí al SolidWorks. Voy a cerrar, no voy a guardar los cambios.
Vamos a generar un nuevo sketch. Aquí seleccionamos el plano. Aquí la fuerza que conocemos es la de las 5.000 libras, ¿no? Entonces aquí nosotros, como el SolidWorks aguanta todo lo que uno le ponga, le podemos decir que esto mide las 5.000 libras. ¿Ven? Él solito se ajusta. Y vamos a trazar pues la dirección de las fuerzas. Vamos a seguir el mismo orden de que está abajo en el PowerPoint. Ponemos nuestra línea aquí. Y otra línea acá. Entonces, eso desde luego no tiene las dimensiones que nosotros necesitamos. Por tanto, tenemos que acotar este ángulo. ¿Este ángulo cuánto es? Vamos a ver la presentación. Ese es el de 45 grados. Y este de acá es el de 30 grados. Ya quedó. Entonces, ahora lo que hacemos es que medimos de aquí a aquí una fuerza y nos dio 2.588.19. Y de aquí a acá nos dio 3.660.25. O sea que todavía es un poquito más preciso que lo que habíamos visto en el cálculo. ¿Alguna duda? No. Aquí no tenemos que estar pues tan pendientes del ángulo y todo, porque esto lo va a dejar con el ángulo que tiene. Okay, volvemos a la presentación. ¿Duda con lo que hemos visto hasta ahorita? No, ninguna. Ahora viene otro inciso. Aquí nos están dando el ángulo alfa, que es 45 grados. Viene otro inciso y dice, ¿para qué valor de la tensión, para qué valor de alfa la tensión en la cuerda 2 sería la mínima? Para ello vamos a emplear la regla del triángulo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos el vector de 5.000 libras y dibujamos la dirección de la fuerza 1 que conocemos su dirección. La fuerza 1 conocemos su dirección, pero no conocemos la magnitud todavía, porque la magnitud de esta fuerza va a depender de la inclinación que tenga esta cuerda, pero nos están diciendo que busquemos la inclinación para la cual la tensión en el cable sea la mínima. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Bueno, vamos a empezar a hacerlo por tanteo, pero no debería ser por tanteo, ustedes deberían tener la respuesta, pero yo se lo voy a ir haciendo por tanteo. Vamos a representar esa inclinación. Vamos a representar esta y vamos a representar esta. De las tres líneas que obtuvimos que se cortaron con la línea de punto, ¿cuál es la que tiene una menor longitud? La tercera. A partir de la roja como 1, 2, 3. Este es 1. ¿Este es 1 o este es 1? La de roja es 1. 1, 2, 3. Esta es la más pequeñita, ¿verdad? Por tanto, ese es el ángulo que tiene que tener aquí. Este es el ángulo alfa para que esta tensión sea la menor. ¿Y cómo es esta línea con respecto a esta? A lo mejor la pregunta no está muy bien hecha. En términos de ángulo. Miren el ángulo. ¿Cómo es este ángulo? ¿Cuánto mide si ustedes lo medirían? ¿Cuál ángulo? Es que no. El que forma la línea que tú seleccionaste con la línea de punto.
Es un ángulo recto. Sí, recto, perpendicular. Por tanto, el ángulo que se forman entre ellos dos es de 90 grados. Y si ya tenemos que este es 30 grados y este tiene que ser 90 para que la línea sea la más corta, ¿cuánto vale alfa entonces? 60. 60. Ahí está nuestro triángulo. ¿Vieron cómo llegamos al triángulo? Sí. Y ya aplicando entonces, como es, podemos aplicar la ley de los senos o podemos directamente aplicar trigonometría, como es un ángulo recto. Tenemos aquí la hipotenusa y podemos calcular cada uno de los lados utilizando las ecuaciones que ustedes ven acá. Vamos a hacerle la demostración en SolidWorks un momentito. Ok, muy bien. Entonces aquí vamos a borrar esta cota, vamos a borrar esta cota y vamos a borrar esta cota. ¿Qué dijimos que tenía que pasar? Que esta línea tenía que ser perpendicular a esta. ¿No es cierto? La definimos como 90 grados y nos queda de esa manera. Ahora vamos y medimos cada uno de los lados y nos va a dar lo que nos dio el cálculo. 2500 y 4330. Vamos a ver si es verdad. Ay, perdón. 2500 y 4330. Y desde luego el ángulo es 60 grados. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que tú querías hacer ahorita, Abril. Composición y descomposición en el eje X y Y, ¿verdad? Por esa la reservamos para cuando es suma de vectores. Entonces, vamos a determinar la resultante de esta, por favor. Ahora lo voy a hacer al revés. Voy a hacerlo muy rápido en SolidWorks y después vamos a hacerlo por el método de descomposición de fuerza. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo por el método gráfico y después que ustedes calculen los resultados haciendo su comprobación. Entonces, ayúdenme ahí a anotar las fuerzas con sus ángulos, ¿no? 80 con 20 grados, 150 con 30, 100 con 15 y esta va hacia abajo. Anoten ahí ese diagramita. ¿Ya? Ya. Ok, ahora me van a ayudar a dibujar eso. Muy bien. Voy a borrar todo esto. Seleccionamos y borramos. Y vamos a hacer la primera fuerza. Vamos a hacer la primera fuerza va a ser la de 150. Entonces, trazamos, recuerden, tenemos una partícula, tenemos que trazar nuestra referencia, que nos salga esta cota aquí de que dice que es horizontal. No es una cota, es una restricción, pero bueno. Aquí le vamos a llamar a este de aquí a aquí. Vamos a decir que este mide 150. Entonces lo vamos a ampliar dándole al scroll del mouse. ¿Y el ángulo cuánto es? 30. El ángulo respecto al horizontal es 30 grados. Entonces esta cota está muy alejada. Vamos a acercarla. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver cuál de las otras fuerzas nos conviene para que quede un polígono bonito. Creo que la otra que conviene dibujar es la que va Ujú. ¿Cuál se les ocurre? ¿La de 80 o la de 100?
La de 80. Voy a la de Ok. 80. Va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces la de 80 va mirando para arriba. Entonces la 80 va para acá, ¿no? Ahora vamos a definir su ángulo. El ángulo es de 20 grados respecto a la vertical. Entonces necesitamos hacer una línea aquí y que quede vertical y definimos su ángulo. De 20 grados, ¿no? Sí. Y lo otro que tenemos que definir es su longitud. Miren, casi da 80. Eso fue puro milagro. Ok. Ya tenemos este de 80. Y recuerden que lo que tenemos que hacer es que la fuerza vaya donde termina una, poner la otra. ¿Cuál es la otra que quieren poner? La de 100, ¿no? Entonces, la de 100 iría así hacia acá, mirando para donde está el lápiz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo de esta fuerza? Es 15 negativo, ¿no? Entonces, Sí. si nosotros medimos este ángulo de aquí a aquí, debería ser 15, ¿no? Por alterno entre paralelas. ¿O prefieren que le haga el ángulo, la línea de ayuda y hacer el Sí, mejor. ángulo? Vamos a hacer la línea auxiliar vertical y marcamos la línea, la otra línea, y aquí están los 15 grados que necesitamos. Y esta línea mide, ¿cuánto? 100, ¿no? Sí. La de 15, sí. 100. Y la otra que nos queda es la que es vertical, para abajo, que es 110. Entonces, esta vamos a apuntar aquí y ya vamos a ver que nos salga lo de la verticalidad, o sea, esta restricción. Y esa mide ¿cuánto? 110, ¿no? 110, sí. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Unir el inicio con el fin. Este con este. Y ahí, pues ya obtuvimos nuestra resultante. Lo que vamos a hacer ahora es medirla. Pero así no, porque así está en el eje X. Bueno, está bien. Vamos a medirla en el eje X. Vamos a medirla en el eje Y. Y vamos a medirla a ella perpendicular. Entonces, esta sería la resultante, 199.65. La sumatoria de las fuerzas en X nos debe dar 199 y la sumatoria de fuerzas en Y nos debe dar 14.29. ¿Ok? ¿Cómo sacó la de 14.29? ¿De dónde a dónde es? Esta de aquí. Ah, es que el SolidWorks, cuando tú marcas la línea, cuando tú acotas y marcas la línea, si tú te vas, digamos, vertical en el eje X, te saca la de X. Si te vas para acá, para la derecha, te saca el eje Y. Y si te vas normal a la cota, te saca la resultante. O sea, la dirección normal. Te vas a X, a Y o normal. Mira, hay una diferencia entre normal y X. No sé si ves en el mouse que está el botoncito derecho sombreado Sí. y tiene un candadito abajo. Ya después que tú logras que él saque la cota que tú quieres, tú le das clic derecho y ya él
Por ejemplo, aquí le voy a dar clic derecho y ya aunque yo me mueva para acá, ya él va a sacar la cota normal a esa que estamos viendo ahí. Y si yo lo muevo para la derecha, yo pongo el candadito ahora y aunque me mueva para arriba y para abajo o para donde yo quiera, la cota que me va a sacar es esa. Porque como que la fija. Entonces vamos a ver ahora la solución del problema acá en el PowerPoint. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es que vamos a determinar las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas. Cuando hablemos de las componentes en X y Y, son las componentes rectangulares de la fuerza. Y cuando tengamos las componentes rectangulares, vamos a obtener entonces las resultantes de las componentes rectangulares en X y Y. Y por último, vamos a calcular la magnitud y dirección de la resultante de esa fuerza en X y Y. Entonces, primero, sacamos la resultante de cada una de las fuerzas esas que estaban ahí. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, esta fuerza, vamos a ver que nosotros para ayudarnos vamos a hacer una tabla y la fuerza 1 vale 150 newton. Y la componente de la fuerza en X, ¿cuánto vale? Sería F1 por el coseno de 30, porque es el cateto adyacente al ángulo. Y entonces F1 por coseno nos da 129.9 y en Y nos da 75. ¿Alguna duda de cómo calcular las componentes de la fuerza? Aquí esta fuerza la calculamos, recuerden que el ángulo es este de aquí, por tanto es el cateto adyacente este, se calcula como coseno la dirección en Y y la dirección en X como el seno. Esta fuerza que va para abajo, toda ella está en el eje Y, por tanto en X no tiene componente y todo va al eje Y. Y esta fuerza, pues el ángulo es este que está aquí, entonces sería el coseno del ángulo para X y el seno del ángulo para Y. Aquí una cosa que quiero aclarar es que cuando las componentes van a la derecha son positivas y cuando van a la izquierda son negativas para el eje X. Y en el eje Y, cuando van para arriba son positivas y cuando bajan abajo son negativas. Eso tenemos que respetarlo y ponerlo aquí en los signos. Luego, hacemos sumatoria de fuerzas en X y Y. Y vean, las cotas que habíamos visto en el SolidWorks. La sumatoria en X nos dio 199.1 y la sumatoria en Y nos dio 14.3. Eso nos da esto. La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Y ya que tenemos X, las resultantes en X y Y, aplicamos Pitágoras y calculamos esta resultante. La resultante nos dio 199.6 y el ángulo es 4.1 grados. No recuerdo si acotamos el ángulo en el SolidWorks, pero ese es el proceso. ¿Alguna duda? No. De todas maneras, ya la clase queda grabada, en un rato la voy a compartir. Voy a ver si cómo empato la introducción que dimos a la clase con esta última parte. Pero bueno, sería ya pues el contenido que traía para hoy. En la próxima clase vamos a estar resolviendo problemas y pues esto está en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, en el equilibrio de la partícula. Pueden ver ese tema, descargar el libro y ver estos mismos problemas resueltos que son de ese libro. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, pues ya voy a dejar de grabar. Espero, Yara, te pueda ser útil esta grabación. Te mandamos todos un saludo. Saluden a Yara antes de dejar de grabar. Hola, hola. La... Muy bien. Todavía estoy grabando.